Tele 13 C. Bien, nos vamos a preocupar, tal como les decía, del fallo de La Haya, cuyo veredicto final se va a conocer el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana, hora local. Marca evidentemente la agenda, tiene una serie de consecuencias. Vamos a conversar a partir de este momento con Rodrigo Álvarez, analista internacional y académico de la Universidad Mayor. Rodrigo, buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Hola Antonio, buenas tardes. En una consideración general quisiera saber cómo has observado tú todo este desarrollo de las posiciones chilena y peruana ahora que se termina todo este proceso el próximo lunes. Bueno, sin duda que ambos gobiernos han intentado dar la máxima normalidad y la máxima tranquilidad, diría yo, al cierre del proceso. Sin embargo, hay que reconocer que de alguna otra manera, en el caso de Chile, pareciera ser que el mensaje y la visión o la forma en la cual se está dando a dar la información es que en definitiva pareciera ser que viene bastante difícil, o al parecer la resolución va a ser muy favorable a los requerimientos del Perú. Se ha instalado una suerte de pesimismo, entonces, dices tú respecto a este tema, pero ¿qué base hay para plantear eso? ¿Tú observas alguna cuestión medible, por ejemplo, por parte de la actuación de las autoridades? Yo diría que principalmente son los discursos, son algunas palabras y algunos mensajes que se han dado. Principalmente yo diría que la idea de haber hecho todo lo posible ya da una visión. Luego también tenemos la situación de haber llamado al COSENA en un momento en que al parecer todos los actores políticos del país han considerado que no correspondería haberlo hecho en este momento, sino que en instancias anteriores. Y finalmente el día de hoy, sin duda, también la última declaración ha sido también en esa dirección en cuanto a que habrá deberes y derechos que se deben cumplir. Todo eso da la sensación, da el termómetro que nos estamos enfrentando o nos vamos a enfrentar a una resolución que al parecer no va a dejar a lo menos en status quo la situación. En tu opinión, claro, falta conocer lo que va a ocurrir el lunes, pero ¿se puede ya sacar alguna lección, algún aprendizaje? Estoy pensando, por ejemplo, en la Cancillería chilena, en las autoridades políticas, finalmente en la relación bilateral con Perú, en este proceso anterior, antes de conocer lo que pasa el lunes, ¿o no? Bueno, yo diría que sin duda hay un aspecto que las autoridades chilenas tienen que tomar en consideración, que es la famosa propuesta peruana de la generación de una comisión binacional para enfrentar la aplicación de la resolución, si es que esta no es favorable para el caso chileno, pero al mismo tiempo yo diría que uno podría ya reconocer tres tensiones muy importantes. La primera de ellas es la tensión de la aplicación de la resolución. La segunda tensión hace relación con la verificación o el estudio del fallo, y la tercera hace relación precisamente con las declaraciones que acabo de mencionar en cuanto a que existen derechos y deberes. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una tarea importante que realizar. También está la idea fundamental de esta forma de enfrentar el fallo, o el proceso, mejor dicho, la demanda peruana, que fue en relación a mantener las cuerdas separadas, ¿cierto? Por un lado el aspecto económico y por el otro el aspecto político. ¿Tú tienes alguna opinión, algún concepto respecto justamente de esa estrategia de las cuerdas separadas? Mira, yo tengo acá en la mesa de trabajo una declaración que emitieron esta tarde una serie de organizaciones civiles de Arica. Ya te pregunto sobre el rol de Arica, donde en definitiva critican fuertemente estas cuerdas separadas y hacen un llamado bastante profundo respecto de la situación de esa ciudad. Pero, ¿qué te ha parecido en términos generales esas cuerdas separadas? Y por un lado el conflicto y por otro lado la cuestión comercial. Bueno, sin duda que esta es una política que tiene una visión de Estado y que trascendió los gobiernos. No hay que olvidar que esta visión de de cuerdas separadas, el aspecto económico por un lado y el político por otro, comienza a ser desarrollada y a ser considerada
durante el proceso en el cual se pone la demanda por el Perú, y Chile establece que esa es la forma en que conducirá las relaciones. Dicho eso, yo diría que es de todas maneras en un mundo en el cual estamos viviendo hoy, ¿cierto? Que es un mundo globalizado, con un alto intercambio comercial y con una dependencia entre países, efectivamente era una manera en la cual se debía o se podía elegir para enfrentar esta situación. ¿Puede pensarse que, conociendo de alguna forma la estrategia, la política que ha desarrollado particularmente el Perú frente a Chile, esta definición, esta delimitación marítima, sea el último conflicto limítrofe que enfrenten ambos países o no? Eso va a depender mucho de la forma en que la resolución sea dictada por la Corte Internacional de Justicia, porque en definitiva aquí lo que tenemos, ¿cierto?, es una problemática que no tan solo se aplica sobre la demanda marítima, sino que además tenemos la famosa controversia entre el hito 1 o el punto de la Concordia. Yo creo que ahí está uno de los puntos más tensos en los cuales la relación bilateral se va a enfrentar luego de la resolución de la Corte, porque una cosa es definir sobre la posibilidad de dividir o no esta zona marítima en disputa, pero otra muy distinta es visualizar si el punto definitivo de la frontera va a ser el hito 1 o el punto de la Concordia. Como ustedes saben, o como sabemos, ¿cierto?, también eso tiene un efecto en el territorio, en la definición territorial, ¿no? Claro, y hay un tema bien de fondo del cual se habla poco. Hay otro tema, Rodrigo, que tiene que ver con lo que algunos denominan el factor boliviano. Puede incidir, ellos también han demandado a Chile, ¿cierto?, ante la Haya, con razones distintas, pero también está ese conflicto. ¿Cuánto puede incidir lo que conozcamos el lunes justamente en la relación bilateral con Bolivia, que me parece que atraviesa probablemente uno de sus peores momentos? Bueno, sin duda que esta definición de la controversia entre Chile y Perú debería tener algún tipo de efecto en nuestras relaciones bilaterales. Yo diría que primero lo más interesante es visualizar, si uno quisiera darle un sentido positivo a lo que está ocurriendo, habría que visualizar que prácticamente con Argentina no hay controversias, faltando solo una, ¿cierto?, por resolver. En el caso de Chile-Perú, con esto teóricamente se terminarían todo tipo de controversia, y es un poco el discurso que el gobierno de Chile y los actores políticos en general han dado a conocer, y quedando obviamente abierto todavía el flanco con Bolivia, el cual de alguna u otra manera va a haber que resolver. Lo que no queda claro es de qué manera esta resolución va a afectar finalmente lo que Bolivia está desarrollando como una nueva demanda en La Haya. En cuanto a la relación de largo plazo, Rodrigo, desde el 2008 grupos empresariales chilenos han invertido cerca de 8.000 millones de dólares en ese país, probablemente uno de los destinos más importantes de las inversiones chilenas en el mundo. ¿Corre algún peligro esa situación de cara a todo este proceso que se está viviendo o no? Bueno, esa es una disyuntiva. Inicialmente lo más seguro es que pueda ocurrir una tensión muy fuerte en términos políticos. También podría darse el caso de una disminución de las inversiones tanto chilenas en Perú como aquellas minoritarias peruanas en Chile, esperando un poco que la resolución se aplique y la tensión decante, pero obviamente como muchos también han sostenido, hay una relación que nos vamos a mantener como vecinos y por lo tanto sustentados principalmente en esta idea de la interdependencia y sobre todo esta idea de la interdependencia compleja, es decir, precisamente la complejidad se da por distintas áreas. Una de ellas es cómo resolvemos nuestras tensiones y nuestras demandas. En ese sentido yo diría que en definitiva con el tiempo debería generarse una relación bastante más fructífera, haciendo un símil un poco con las tensiones vividas con Argentina. Rodrigo, hay un tema de la agenda política de la coyuntura, ¿cuál es que debería conocerse en las próximas horas? Dicen que va a ser mañana. El primer gabinete de la presidenta electa Michelle Bachelet. En tu opinión, ¿por qué es importante? Claro, esto es como una aposta, ¿cierto? Así al menos lo ha planteado el canciller Moreno, lo decía ayer en Arica. ¿Por qué es importante, por ejemplo, tener el nombre luego, como lo han planteado varias personas, el nombre del nuevo canciller en este caso?
Bueno, sin duda que, como decíamos al comienzo, esta es una política de Estado. Por lo tanto, como tú bien has dicho, se produce una especie de posta. De la misma manera que ocurrió este traspaso desde el gobierno de Michelle Bachelet al gobierno de Sebastián Piñera, lo mismo debe suceder en el caso de Sebastián Piñera hacia Michelle Bachelet. En esencia, aquí lo que estamos, observando es que de alguna otra manera lo que este gobierno saliente está definiendo, determinando, de alguna u otra forma tiene que ser también tomado por el gobierno entrante y seguir de alguna u otra forma con la política que se ha aplicado. Por lo tanto, definir obviamente el nombre del canciller, ¿cierto?, es central. ¿Es viable pensar que las nuevas autoridades puedan, no sé cómo decírtelo, poner otro énfasis en lo que va a ser la postura de Chile a la hora de lo que tú estás planteando, que pareciera ser el gran tema hoy día, que es la ejecución, sea cual sea el resultado de este fallo del próximo lunes, o no? Yo diría que hay una concordancia en el sentido de que la prontitud o la inmediatez a la cual se refirió el presidente Ollanta Humala, ¿cierto?, en el Perú, definitivamente no va a ser posible desde la perspectiva de los intereses chilenos. Por lo tanto, claramente, de alguna otra manera hay que resolver de qué forma se aplican las nuevas políticas a la situación que se nos avecina. Ya, pero esas políticas, a tu juicio, ¿se van a mantener o puede haber algún énfasis distinto, algún matiz que, por ejemplo, plantee como concepto central la nueva presidenta, la presidenta electa? Creo que lo más lógico sería que el nuevo gobierno entrante reforzara de alguna otra manera las relaciones con nuestros vecinos, obviamente con el Perú, uno de ellos, y de manera rápida, porque hay que dar cierto grado de tranquilidad y de esa perspectiva quizás hayan algunas políticas de gobierno que vayan en esa dirección. La verdad que definirlas ahora sería extremadamente difícil, sobre todo con un gobierno entrante que además no sabemos el nombre del canciller. Rodrigo, muchísimas gracias por habernos atendido, que estén muy bien. A ti, muchas gracias. Muy bien, el tema de La Haya, que copa la agenda. El próximo lunes a partir de las 11 de la mañana, hora local, se conoce el resultado de lo que determina la Corte Internacional de Justicia. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos al programa, como todos los miércoles, nos vamos a preocupar de